Y ahora procederemos a la lectura del texto de la ley. Éxodo del capítulo 20, versículos desde el 1 hasta el 17. Está bien, adelante. Y Dios habló todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen de escultura, ni ninguna semejanza de cosa alguna que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te postrarás ante ellos, ni les rendirás culto, porque yo, Jehová tu Dios, soy un Dios celoso, que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de aquellos que me aborrecen. Y que muestra misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque Jehová no dará por inocente al que tome su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es día de reposo para Jehová tu Dios. En él no harás obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, y reposó el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no levantarás falso testimonio contra tu prójimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Vamos a abrir el libro de Eclesiastés en el capítulo 12. Leamos los versículos 13 y 14. Escuchemos la conclusión de todo el asunto. Temed a Dios y guardad sus mandamientos, pues este es el deber de todo hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio, junto con toda cosa secreta, sea buena o sea mala. Vayamos a Apocalipsis capítulo 22, leamos los versículos 14 y 15. Bienaventurados los que cumplen sus mandamientos, para que puedan tener derecho al árbol de la vida y puedan entrar por las puertas en la ciudad. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, y los fornicarios, y los homicidas, y los idólatras, y todo aquel que ama y hace mentira. Queremos agradecer a Dios por su mandamiento, por la lectura de la ley, y que vamos a volver a leer en esta lección. Pero la gente necesita saber. El Señor es de lo que la salvación está realmente hecha. Jesús le dijo al joven, sin rodeos, ¿qué debo hacer para obtener la vida eterna? Él respondió, guarda los mandamientos. Eso es tan sencillo. Eso es lo que me gusta de la palabra de Dios. Si el hombre confiara en ella y la leyera en lugar de intentar inventar su propia solución, esto no tendría ninguna complicación. Y como siempre, me alegra estar ante ustedes en el día de reposo del Señor. Sabéis, mis queridas hermanas y hermanos, que el Señor nos eligió a nosotros, a Israel, para enseñar a todos los demás hijos de Adán. y el Señor está bendiciendo al Israel de Dios porque tenemos gente sintonizándonos de todo el mundo. Y la razón por la que están sintonizando es porque lo que enseñamos es la Biblia. No nos dedicamos a enseñar opiniones. Nosotros no hacemos paráfrasis y no interpretamos. Simplemente leemos lo que el Señor ha dicho. Ahora, ¿saben? En esta lección, es la primera vez que uso este título. Esto es, ¿sabes? Todo lo que escuchas ya lo has oído de una forma u otra, o al menos partes de ello. Pero el Señor me llamó para armar esto y esta es la primera vez que lo estoy haciendo. Su título es El Antiguo Pacto reemplazado por el Nuevo. Entonces la pregunta que se hace es ¿cuándo?
¿Cuándo fue reemplazado el antiguo pacto por el nuevo? ¿Por qué preparé esta lección? El Señor me llamó a hacerlo y porque tenemos gente por ahí diciendo que todavía estamos bajo el antiguo pacto, especialmente entre los israelitas. Ahora, recuerden, solíamos tener un grupo de caballeros gentiles que solían venir aquí y ellos intentaron demostrar dónde todavía estamos bajo el antiguo pacto. Eso me hace saber, hermanas y hermanos, que esto necesita de nuestra atención, porque el Señor es un Dios de pacto. Si Él no tiene un pacto establecido contigo, entonces Él no te conoce. ¿Y cuando te conviertes? Siendo parte del pacto, al entrar en un pacto con Él, entonces le perteneces. Así de sencillo es. Pero vamos a empezar esto en Ezequiel, el capítulo 16. Porque tengo que rezar constantemente al Señor, hermanas y hermanos, pidiendo fuerza para no estar perdiendo la paciencia a cada momento. Porque la gente siempre quiere dar su opinión cuando uno tiene este libro para leer. Quiero decir, este es un libro bastante extenso, hermanas y hermanos. No logro comprender todo lo que contiene este libro. Por lo tanto, no tengo tiempo para inventar historias. Estoy demasiado ocupado tratando de averiguar qué es lo que me he perdido. Y esto es, en esencia, de lo que se trata todo. Y el Señor mismo dice, de seguro no hará absolutamente nada sin antes revelar sus secretos a sus profetas. Los profetas lo habían escrito. Los apóstoles han dado su testimonio sobre ello. Ahora es el momento de que nosotros lo aprendamos. Es tiempo para el mundo. Porque el Señor había puesto en tus propias manos el destino de tu salvación. Y te convendría prestar atención a su palabra para que puedas liberarte y salvarte. Yo no puedo salvarte. Tu predicador no puede salvarte. Tu esposo no puede salvarte. Tu madre y tu padre no pueden salvarte. Tienes que salvarte a ti mismo. Vamos a empezar esto en Ezequiel, el capítulo 16. Porque el Señor está definiendo la forma en que Israel llegó a ser suyo. Adelante, puedes comenzar a leer. De nuevo las palabras del Señor vinieron a mí, diciendo, Hijo de hombre, haz que Jerusalén sea consciente de sus abominaciones. Entonces ahí radica el problema. No conocemos nuestras abominaciones. Ni siquiera hoy en día no conocemos nuestras abominaciones. Adelante, lee. Y di, así dice Jehová, el Señor a Jerusalén. Tu origen y tu nacimiento son de la tierra de Canaán, tu padre fue amorreo y tu madre etea. Ahora no quiero que nadie venga a decirme, tú pensé que éramos israelitas. No, miren hermanas y hermanos, esto solo les está diciendo que nos convertimos en una nación en la tierra de Canaán, ¿de acuerdo? Quiero decir, no tenemos ningún padre amorreo ni ninguna madre hitita. ¿Por qué dices eso, hermano Boy? Porque me doy cuenta de que tienes que encargarte de todo. Adelante y lee. Y en cuanto a tu nacimiento, el día en que naciste, tu ombligo no fue cortado, ni fuiste lavada con agua para suavizarte, no fuiste salada en absoluto, ni envuelta en pañales en absoluto. Ningún ojo se apiadó de ti para hacerte ninguna de estas cosas, ni para tener compasión de ti, sino que fuiste arrojada al campo abierto para el aborrecimiento de tu propia persona el día en que naciste. En otras palabras, a nadie le agradaba a Israel. A los egipcios no les caíamos bien. Por eso nos esclavizaron. Y a los cananeos no les gustábamos porque fuimos a la guerra contra ellos. Éramos como un bebé recién nacido al que los padres le cortaron el cordón umbilical y simplemente lo tiraron al patio. Nadie nos tuvo compasión. Nadie se preocupó por nosotros. Ahora, por favor, lee. Y cuando pasé junto a ti y te vi revolcándote en tu propia sangre, te dije, sí, te dije claramente, cuando estabas en tu sangre, en ese estado tan lamentable, te dije, vive, sí, te lo repetí con toda la fuerza de mi voz. Cuando te encontrabas en tu sangre, te dije, vive. Hay mucho en directo porque vas a hacer algo. Adelante, lee. Te hice multiplicar como el brote del campo y creciste y te hiciste grande. Y llegaste a excelentes galas. Tus pechos se formaron y tu pelo creció. Mientras que estabas desnudo y desprotegido. Ahora Él nos ha moldeado para que pasemos de ser un bebé a una mujer adulta y hecha y derecha. Y ahora completamente vestida. ¿Y qué fue lo que dijo? Adelante, lee. Y aconteció que al pasar yo junto a ti y al verte, he aquí, tu tiempo era el tiempo del amor. Porque cuando mis ojos se posaron en ti, una vez que nos hubo moldeado conforme a su voluntad, Él nos entregó leyes y estatutos. Este es el momento del amor ahora. Por favor, continúa leyendo. Y extendí mi manto sobre ti y cubrí tu desnudez. Sí, y te juré y entré en pacto contigo, dice Jehová el Señor, y fuiste mía. Y dijo,
Mira, extendí mi manto sobre ti y cubrí tu desnudez. Y yo, por mi parte, establecí un pacto solemne y duradero contigo. Y te convertiste en alguien que me pertenece. Porque cuando uno entra en un pacto, en una alianza sagrada con Dios, entonces le perteneces a Él. Y Dios solo se ocupa de aquellos que son su pueblo. Por eso, cuando el Señor venga, mucha gente se presentará ante ti y dirá, he hecho muchas obras maravillosas en tu nombre. Él les dirá, nunca los conocí, hacedores de iniquidad. Así es. Entonces él dice, te volviste mío. Y ahora vayamos al libro de Éxodo capítulo 19. Éxodo capítulo 19. Porque la gente no cree en la Biblia, mis hermanas y mis hermanos. Pero si no estás en un pacto con Dios, tú, con Dios, ni siquiera tienes buena comprensión. Todo es así de simple. Por eso estoy dispuesto a enseñar a todo aquel que quiera aprender. Pero cuando una persona empezó a intentar debatir, Lo di por terminado. Porque tú no tienes nada de lo que yo realmente quiero. Y yo tengo todo lo que tú necesitas. Y no voy a golpearte en la cabeza y tumbarte, ni a forzarte a aceptar esta palabra. ¿Lo vas a conseguir porque lo deseas o me vas a dejar en paz? Cuando vas a hacer un pacto con Dios, el Señor te conoce, Él te habla. Sabes, estoy aquí sentado. Nunca he oído la voz de Dios ni a nadie decir, muchachos, esto y aquello. Pero las cosas que el Señor me llama a comprender, sé que me habló en lo más profundo de mi mente porque son demasiado elevadas para mí. Parte de lo que enseño a mis hermanas y hermanos está muy por encima de mi entendimiento. Entonces, ¿de dónde lo saqué? El Señor me lo ha entregado. Por eso siempre digo, no tengo ningún interés personal en esta disputa. Ninguna opinión. Éxodo 19, voy a empezar a leer en el versículo 1. Porque el Señor entró en este pacto y así nos trató como a su pueblo. Sigue leyendo. En el tercer mes, cuando los hijos de Israel salieron de la tierra de Egipto, ese mismo día llegaron al desierto de Sinaí. proceda. Porque habían partido de Refidim y habían llegado al desierto del Sinaí y habían acampado en el desierto y allí Israel acampó frente al monte. Esto lo hicieron antes del monte Sinaí. Ya habían salido de Egipto y ahora ya acamparon allí. Sigue leyendo. Y Moisés subió a la presencia de Dios y el Señor lo llamó desde lo alto de la montaña, Empiece. diciendo, así dirás a la casa de Jacob y harás saber a los hijos de Israel. Porque el Señor habla de esa manera. ¿Sabes? Él dice, la casa de Jacob y diles a los hijos de Israel. Él está hablando de las mismas personas. Las mismas personas. Como dijo Job, un espíritu en sus narices, él lo llamó el aire que respiraban. Así es. Pero simplemente estamos hablando de aire. Procede a leer. Vosotros habéis visto lo que hice a los egipcios y cómo os llevé sobre alas de águila y os traje a mí mismo. Ahora pues, si de verdad obedecéis mi voz y guardáis mi pacto, entonces seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque toda la tierra es mía. Ahora bien, el Señor dijo esto. Y la gente no quiere entender ni aceptar el protocolo del Señor. Pero es la palabra del Señor la que leemos. Y Él nos dijo, mira, os he llevado sobre alas de águila y os he traído a mí. Y si tú obedeces a mi palabra, y si escuchan mi voz, en verdad serán para mí un pueblo muy peculiar. ¿Qué tan peculiar? Adelante, lean. Y vosotros seréis para mí un reino de sacerdotes. Y ustedes serán para mí un reino de sacerdotes. Él está hablando de la nación entera, de cada uno de nosotros, hermanas y hermanos. No es que vaya a tener uno o dos sacerdotes. Todo el reino sería sacerdotes. Adelante y lee. Y una nación sagrada. Una nación santa y consagrada. Estas son las palabras que deberás pronunciar ante los hijos de Israel. Ahora bien, Él no le ha dicho eso a ninguna otra persona, hermanas y hermanos. A ninguna otra persona. Por lo tanto, todo lo que el Señor quiera que el resto de los hijos de Adán sepa, Él lo hará llegar a través de sus sacerdotes. Es así de simple. La gente quiere meterse con ello, pero no, con esto no te vas a meter. Hay una cosa que no nos pueden arrebatar, y esa es la de ser los sacerdotes de Dios. Los apóstoles enseñaron, Jesús enseñó, los apóstoles enseñaron, Pablo enseñó a los gentiles por toda Asia y Europa. Pero el Señor hizo que el último de nosotros fuera eliminado en el año 7 después de Cristo por la mano de Tito. Y la palabra de Dios cayó al suelo. Ahora tienes el domingo, tienes la Pascua, tienes la Navidad. Adelante.
Puedes comer lo que quieras. ¿Y por qué? Pues porque los sacerdotes ya no estaban presentes. Y los gentiles, a quienes el apóstol Pablo había instruido, ellos regresaron a las prácticas de aquellos a quienes solían ofrecer sacrificios. Y ese es Satanás, el diablo. La evidencia está en la práctica, mis hermanas y hermanos. El resultado lo demuestra. Dirígete al versículo 10. Versículo 10. Y puedes continuar. Y el Señor dijo a Moisés, ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana y que laven sus vestidos. Ahora quiero que santifiques a este pueblo. Apártalos a ellos. Quiero que laven sus vestiduras. No vengan aquí arrugados y manchados. Adelante, lean. Y estén preparados para el tercer día, porque al tercer día el Señor descenderá a la vista de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. Esto nunca ha ocurrido con ningún otro pueblo que no sea Israel, hermanas y hermanos. Al tercer día descenderé a la vista de todo el pueblo en el monte Sinaí. Bajen al versículo 16, versículo 16 y adelante. Y aconteció que al tercer día, por la mañana, hubo truenos y relámpagos y una nube muy densa sobre el monte. Y la voz de la trompeta era en extremo fuerte, de modo que todo el pueblo que estaba en el campamento tembló. Y ahora los truenos y los relámpagos, esas trompetas sonaban cada vez más fuerte. Porque hermanas y hermanos, cuando el Señor venga esta vez, van a oír las trompetas primero. Todo. Dios no hace absolutamente nada nuevo. Por eso el rey Salomón dijo, no hay nada nuevo bajo el sol. ¡Ah! En verdad no hay nada nuevo bajo el sol. Y el ruido se hacía cada vez más fuerte. ¿Qué verso? Verso 17. Adelante. Y Moisés hizo salir al pueblo del campamento para ir al encuentro de Dios. ¿A quién sacaron a la gente del campamento? Para encontrarse con Dios. Para encontrarse cara a cara con Dios. No envió a ningún ángel para que diera los mandamientos. Fue él mismo quien descendió estos mandamientos, los cuales... Las empresas están estructuradas alrededor de... Fueron de tal importancia que Dios no los envió por medio de un ángel. Él mismo los trajo. Por eso la gente debe prestar atención a lo que pasa aquí. Pudo enviar un ángel. Pero para él era de tanta importancia que él mismo se encargó de traerlos. Adelante, termina de contarlo. Y se situaron en la falda del monte. Y el monte Sinaí se hallaba envuelto en humo por completo, pues el Señor había descendido sobre él en fuego, y su humo ascendía como el humo de un horno, y todo el monte tembló con gran violencia. ¿Sabes de esa montaña que está allí ahora? ¿Puedes ir a Arabia Saudita y todavía tienen esa montaña quemada? Sí, la verdad es que sí. Lo han vallado completamente. Incluso ahora. Adelante y lee. Y cuando la voz de la trompeta se prolongó y se hizo cada vez más fuerte, Moisés habló y Dios le respondió con su propia voz. Y Dios le respondió con una voz. Ahora vamos a ver lo que Dios dice. Acabamos de leer estos mandamientos, pero los vamos a leer de nuevo. De acuerdo, claro que sí. Vamos a Éxodo, el capítulo 20, y empecemos en el versículo 1. Éxodo 21. No se leen suficientes veces. ¿Cómo lo sé? Porque todos la rompen. Eso quiere decir que alguien no escucha. Adelante, comienza a leer. Y Dios habló todas estas palabras diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen de escultura, ni ninguna semejanza de cosa alguna que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Nadie le escuchaba. Mientras él daba estos mandamientos, Israel allá abajo se hacía un ídolo. Andaban por ahí gente que se autodenomina cristiana, corriendo con una imagen en el cuello a la que llaman cruz. Israelitas hebreos andando por ahí con la estrella de Renfram en su cuello y pintado en sus brazos, diciéndome que eso es la estrella de David. Eso es lo que sacaste de Esaú. Justo como le pregunté al abogado edomita una vez, él siempre quiso hablar conmigo. Tú lees la Torá. Sí, yo me ocupo sí, nos ocupamos de la Torá. Yo dije, entonces, ¿por qué andas con la estrella de David si David ni siquiera aparece en la Torá? Él ya no quería almorzar conmigo. Y esa es una de las cosas que el Señor te ordenó que no hiciera. No hagas tu propia imagen y te inclines ante ella. Y ves a estos hermanos hebreos con la estrella de Renfra. Sí, pero esta es la estrella de David. Yo dije, chico, qué tonto eres. Ha sido proselitizado por el prosélito. De todos modos, regresa, muchacho. ¿En dónde estamos ahora? Estamos en el 5º verso. De acuerdo, adelante.
No te postrarás ante ellos, ni los servirás, porque yo soy Jehová, tu Dios, Dios celoso, que visito la iniquidad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y te digo eso. Ahora, adelante y lee. Y mostrando misericordia a millares de los que me aman y guardan mis mandamientos. Si amas al Señor y guardas sus mandamientos, Él te mostrará misericordia. Adelante, lee. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Ahora bien, la gente no logra entender lo que se está diciendo aquí. Por ejemplo, tuvimos un hermano que comentó, pues, ¿sabes? El nombre al que se refiere es el nombre de Israel. No. Salomón te lo dijo. No me des demasiado, no sea que me olvide de ti, y no me des muy poco, no sea que robe y blasfeme tu nombre en vano. Así que si vas a quebrantar su ley, entonces lo estarás invocando completamente en vano. Así es. Eso es lo que significa, hermanas y hermanos. Guarda mi ley, porque si no lo hace, tomas mi nombre en vano. No hay necesidad de arrodillarte y gritar, Señor, ten piedad. No tomarás el santo nombre del Señor Dios en vano. Adelante, lee. Porque Jehová no dará por inocente al que tomare su nombre en vano. Te lo dijo. Adelante, lee. Recuerda el día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es el día de reposo de Jehová tu Dios. En él no harás obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días el Señor creó los cielos y la tierra, el mar y todo cuanto en ellos existe, y descansó en el séptimo día. Por esta razón el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó. Ahora bien, la gente a veces llama y hace una pregunta. Bueno, sabes, tengo un negocio, sabes, y voy a guardar el sábado, pero tengo que dejar a mis empleados, ¿eh? ¿Tú qué piensas? Yo les digo, creo que deberías ir a leer los 20 capítulos de Éxodo de nuevo. ¿Cómo voy yo a atreverme a cambiar la palabra de Dios? La gente me llama y cree que voy a modificar la palabra de Dios. Ellos no van a hacer el ingrediente extra para su barbacoa. Él dijo que no lo hiciera. Adelante, lee. Honrarás a tu padre y a tu madre. Y eso es, no se especificó si eran buenos o malos. Así que honradlos. No me importa los ruines y despreciables que sean, tú honrales y el Señor se encargará de ellos. Tú los estás deshonrando. Él se va a encargar de ellos y contigo también. Empieza a leer. Para que tus días se prolonguen sobre la tierra que el Señor tu Dios te da. Dios te está diciendo algo. Él te está diciendo, te voy a dar tu merecido. Si deshonras a tu madre y a tu padre, no durarás mucho aquí. Eso es materia de reflexión, hermanas y hermanos. Adelante y lean. No matarás, no cometerás adulterio. Adelante. No robarás, no darás falso testimonio contra tu prójimo. No codiciarás la casa de tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna que sea de tu prójimo. Dios lo dejó muy claro, ¿no es así? No dejes de leer. Y todo el pueblo veía los truenos y los relámpagos y el sonido de la trompeta y el monte humeando. Y cuando el pueblo lo vio, se alejaron y se mantuvieron a distancia. Ya no pudieron soportarlo más. Se asustaron y salieron corriendo. Adelante, lee. Y dijeron a Moisés, háblanos tú y nosotros escucharemos, mas no hable Dios con nosotros, no sea que muramos. Ahora bien, fuimos nosotros los primeros en decir, ya no queremos hablar más con Dios. No es cierto, pero le dijimos a Moisés, quien representa a todos sus profetas, háblanos tú y nosotros te escucharemos. En otras palabras, no queremos escuchar a Dios más. Adelante y lee. Y Moisés dijo al pueblo, no temáis, porque Dios ha venido a poneros a prueba y para que su temor esté siempre ante vuestros ojos y así no pequéis. Así que vino a demostrarte, para que sepa, estoy aquí, soy de verdad. Pero notan que estaban muertos de miedo. Sin embargo, Dios los mantuvo allí hasta que les entregó estos 10 mandamientos. Hermanas y hermanos, si viven según los 10 mandamientos, lo cubrirán absolutamente todo. La gente intenta decir, bueno, saben, la Biblia dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Y preguntan, si amas a tu Dios, al Señor tu Dios con todo tu corazón, ¿no harás todo lo que Él te dice? Si lo amas con todo tu corazón, ¿no harás todo lo que Él te pida? ¿Me entiendes? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Si amas a tu prójimo como a ti mismo, ¿vas a robarle? ¿Vas a matarlo? ¿Vas a cometer adulterio con su esposa?
Esos 2 mandamientos abarcan a todos ellos. Piénsenlo, hermanas y hermanos. Pero hay gente que es más inteligente que Dios. Dios los mantuvo firmemente en ese lugar, queridas hermanas y hermanos, hasta que asimilaron por completo cada mensaje, todo aquello que Él anhelaba que escuchara. Porque Dios se percató de ese hombre. ¿Sabes una cosa? Mientras Él estaba dándole, le dijo a Moisés, sube aquí, y le dio los mandamientos. Le tomó 40 días hacerlo, y mientras Moisés estaba dando los mandamientos, ¿qué hizo Israel? Les hicieron una imagen tallada de un becerro. El Señor le dijo a Moisés, será mejor que bajes. Esa gente que sacaste de Egipto se ha corrompido rápidamente. Te digo una cosa, los mataré a todos y haré una nación de ti. Moisés dijo, no, Él intercedió por ti. Pero cuando Moisés bajó de la montaña, hermanas y hermanos, y vio ese becerro de oro allí y a la gente bailando frente a él, se enojó tanto que arrojó las tablas de piedra donde el Señor había escrito los mandamientos y las rompió. Se suponía que eso era el final, ¿verdad? De ninguna manera. Él dijo, mira, ven aquí arriba, voy a hacer que escribas esto de nuevo. Vayamos al libro de Éxodo capítulo 34. Por eso dije que la gente no lee esta Biblia. Éxodo 34. Entonces vienen a ti como que, Ellos te dan algo cuando escuchan, tú no me das nada, te estás guardando, porque si no escuchas, vas a tener que pagar el precio. A hombres como yo nos llaman centinela. El Señor dice, mientras lo quieras cerca de mí, estarás a salvo. Así que te voy a decir todo lo que haces mal, porque ellos no van a ir, no van a recibir un golpe por ti. Es así de simple. Éxodo, capítulo 34, versículo 1, 34 y 1, léelo. Y Jehová dijo a Moisés, labra para ti 2 tablas de piedra como las primeras, y yo escribiré sobre estas tablas las palabras que estaban en las primeras tablas que tú quebraste. Ahora Él dice, quiero que me consigas 2 mesas más porque voy a escribir exactamente las mismas palabras en la mesa que tú rompiste. Sí, las mismas palabras. Pasa directamente al punto número 4 y puedes continuar. Y labró 2 tablas de piedra semejantes a las primeras. Y Moisés se levantó muy de mañana y subió al monte Sinaí, como el Señor le había mandado, y llevó en su mano las 2 tablas de piedra. Adelante. Y el Señor descendió al medio de la nube y se detuvo junto a él en ese lugar y proclamó el nombre del eterno Señor. Ponte a pensar en esto. El Señor, el creador de absolutamente todo lo que ha sido creado, descendió en la nube y se detuvo en la montaña con Moisés. Así de trascendente es este asunto para él. Por favor, vayan al versículo 27. Sí, el versículo 27. Y pueden comenzar a leer. Y el Señor dijo a Moisés, escribe estas palabras, porque conforme al tenor de estas palabras he hecho un pacto contigo y con Israel. Anoten bien estas palabras, porque una vez que se haya comprendido el verdadero significado de lo que expresan, no habrá posibilidad de que se añada absolutamente nada después. Es correcto. No, no es el domingo. ¿No tenía el mandamiento del día del sábado en los 10 mandamientos? Porque después de estas palabras he hecho un pacto contigo. ¿Y qué fue? Adelante, lee. Y él estuvo en ese lugar con el Señor 40 días y 40 noches. Ni comió pan ni bebió agua, y escribió sobre las tablas las palabras del pacto. Y escribió en la tabla las palabras del pacto. Adelante. Los 10 mandamientos. ¿Realmente tengo que interpretar eso? Entonces, ¿cómo vas a ser un siervo de Dios y no vas a obedecer su ley? Alguien no está escuchando. La alianza fue establecida sobre la base de los 10 mandamientos, queridas hermanas y hermanos. Nadie presta atención. Pasemos a leer Deuteronomio, el capítulo 5. Deuteronomio, capítulo 5. Hay demasiadas cosas aquí que puedes leer. No tienes que dar tu opinión ni parafrasear, ¿entiendes? O utiliza metáforas. Hazlo aquí, delante de mí, ahora mismo. Te voy a saltar encima. Si lo haces en público, te caigo encima. No, sabes, hermano, que nos construyas algo. No. Si arruinas la misión en público, te ataco en público. Por eso, cuando abres la boca, más te vale saber de qué hablas. Es todo tan sencillo como parece.
Deuteronomio, capítulo 5 y el versículo 1. 5 y 1. Está bien, puedes continuar. Y Moisés convocó a todo Israel y les dijo, oye, Israel, los estatutos y decretos que yo os declaro hoy en vuestros oídos, para que los aprendáis y los guardéis y los pongáis por obra. Adelante. El Señor nuestro Dios hizo un pacto con nosotros en Horeb. El Señor no hizo este pacto con nuestros padres, sino con nosotros. Sí, con nosotros, los que estamos todos aquí vivos hoy. Mira, Él hizo este pacto basado en los 10 mandamientos con Israel, no con su padre. Él no está hablando del pacto que hizo con Abraham. El pacto que hizo con Abraham fue, ¿seréis circuncidados o de lo contrario? La gente dice, bueno, la circuncisión es solo para los judíos. Pero el Señor dijo que también el extranjero que está entre vosotros, el que fue comprado con dinero. Bueno, ¿saben la circuncisión? ¿Saben? Los judíos no. Es una circuncisión. Es el pacto de Dios que él hizo con Abraham. Ni siquiera Pablo y los apóstoles pueden romperlo. ¿No lo entienden? Sí, señor. Sí, señor. Si no vas a Mateo, el capítulo 15 de Hechos, donde ya habían tenido una gran discusión, no debería haber sido. Dios no hizo ese pacto con Israel. Él hizo el pacto. No fue con Moisés, fue con Abraham, hermano. Con él fue que lo hizo. Y en ese pacto incluyó al extranjero. ¿Y quiénes son esos extranjeros? Cualquier persona que no sea un hebreo israelita. Por eso, cuando prestas atención a ese argumento, Israel nunca aparece. De hecho, Pablo tuvo que llevar a Timoteo y circuncidarlo porque su madre era israelita. Pero él dijo, el Señor ha establecido este pacto con nosotros. No, no estamos hablando de nuestros padres. ¿De qué versículo estás hablando? Estamos en 4. Puedes leer. El Señor habló contigo cara a cara, en el monte, en medio del fuego. Así que Él nos trajo este mensaje, hermanas y hermanos, Él nos lo trajo a nosotros, ¿sí? Nos lo trajo a nosotros. ¿Y qué fue lo que pasó? Israel lo rompió. Así que vayamos al libro de Jeremías, capítulo 31. El libro de Jeremías, capítulo 31. Israel lo quebrantó, hermanas y hermanos. Un hermano me preguntó una vez, bueno, hombre, ¿cómo es que has aprendido y sabes tanto? Le respondí, porque leo muchísimo. ¿Quieres saber lo que yo sé? Pues lee como yo leo, el Señor te lo dará. Nadie es más especial que nadie. Y eso es precisamente lo que la gente no entiende. Cada uno de los que estamos aquí tiene un cerebro en su propia cabeza. Correcto. Significa que puedes aprender todo lo que puedo aprender. Jeremías 31, y vamos a empezar a leer en el versículo 31, porque no soporto a la gente que se cree alguien, que se cree superior. Soy más sabio que tú. No, no eres más sabio que nadie. Si sabes más que otra persona, eso significa que has leído más que otra persona, porque todo lo que sabes viene de fuera. Así es. No hay nada que provenga de dentro. Se te debe enseñar a hablar. Así es. ¿Es necesario que te enseñen a comer? Entonces, ¿qué puedes atribuirte como un logro? No hay nada. Si nunca hubieras visto a nadie caminar sobre 2 pies, todavía estarías gateando de rodillas. Jeremías capítulo 31, 31. De acuerdo, adelante. He aquí, vienen días, dice Jehová, en que haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. ¿Te diste cuenta que no dijo con los extraños? Con la casa de Israel y con la casa de Judá. ¿Por qué? Porque el Señor eligió a Israel para que fuera su pueblo sacerdotal. La gente quiere poner objeciones a eso. Cuando les digo, miren, Israel no quiere tener que hacer la enseñanza. Ay, hermano, ¿sabes? Mira, te estoy diciendo lo que dice el libro. De acuerdo. No lo dije. No intento llevarme ningún crédito. Así es. No busco tener preeminencia sobre nadie más. Solo me estoy asegurando de hacer lo que el Señor dice, y te convendría escuchar a hombres como yo para que pueda llegar a ser lo mismo que Dios creó al hombre para hacer. Y eso es Dios. Claro. Prestad atención. Voy a hacer un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. ¿No dijo el libro eso? Sí, Luis. Adelante, lee. No conforme al pacto que yo había concertado con sus padres el día en que los tomé de la mano, andé para sacarlos de la tierra de Egipto. De este show, Adelante. el cual mi pacto ellos rompen. Quebrantaron ese pacto. Adelante, lee. Aunque fui yo un marido para ellos, dice el Señor. Estaban rompiéndolo mientras Él les estaba dando las condiciones del pacto.
De acuerdo. Él dijo, aunque yo fui para ellos como un esposo, declaró el Señor. ¿De qué versículo estamos hablando? Verso 33. Adelante. Pero este será el pacto que yo haré con la casa de Israel. Proceda. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Voy a dar mi ley, los mismos mandamientos que escribí en una piedra. En el nuevo pacto los pondré en su corazón, los escribiré en su mente. El mismo pacto que le dije a Israel que usara borla para recordarles que guardaran el pacto. Hermanos por ahí diciéndome, pero esta es nuestra cultura. Si fuera su cultura, ¿por qué no la tenían? No la tenían cuando salieron de Egipto. ¿O por qué Dios les ordenó que llevaran flecos? Porque un hombre salió a recoger leña, profanando el día del sábado. El Señor hizo que lo apedrearan hasta la muerte. Entonces el Señor se volvió y dijo, miren, ¡ey! Tengo que darles algo que les sirva de recordatorio para que cumplan mis mandamientos. Así que les dio unos flecos, pero no funcionó. ¿De qué manera sabes que no funcionó, hermano Boy? Porque era necesario que ofrecieras un sacrificio animal. ¿Por qué razón tenías que ofrecer un sacrificio de animales? Porque el pecado, la paga que el pecado exige es la muerte. Entonces Dios dijo, tengo que encontrar algo para hacer entrar en razón a este hombre tan terco, porque si no los voy a matar a todos. Así que lo que él hizo fue, como sus primeros intentos no funcionaron, añadió el sacrificio de animales. Aquello no funcionó. Así que dijo, lo que voy a hacer entonces, pondré mis leyes en su mente. ¿Tienes hermanos andando por aquí llevando flecos? No tengo ningún problema con eso. ¿Me pongo un traje de lana de mujer? Zapatos de piel de cocodrilo. No es más que vestimenta, pero no forma parte de tu cultura. La cultura que ustedes poseen es la de enseñar la palabra de Dios. ¿Qué versículo vamos? Adelante, lee. Y ya no enseñará más cada uno a su prójimo, ni cada uno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice el Señor, porque perdonaré su iniquidad y no me acordaré más de su pecado. Ahora, ¿sabe lo que andan diciendo por ahí los hebreos? Que estamos bajo el antiguo pacto, porque no todos conocen al Señor. Mira, cuando nadie tenga que preguntarle a su prójimo qué es bueno, dijo el Señor, entonces estaremos bajo el nuevo pacto. El pacto no se hizo en base a lo que tú sabes. La alianza fue establecida sobre los mandamientos. Ahora, tienes que aprender este mandamiento. Él dijo, mira, los amigos no funcionaron aquí y lo que no funcionó, entonces tengo que enseñarte. Pero mientras tanto, les vamos a revelar cuándo el convenio dio inicio, hermanas y hermanos. Porque el pacto no está esperando. Si ese es el caso, entonces todavía estamos bajo el antiguo pacto. Si estamos bajo el antiguo pacto, hombre, estamos transgrediendo. ¿Qué quieres decir, hermano Boy? Porque deberíamos matar animales ahora. Vayamos a Hebreos capítulo 8. Hebreos capítulo 8. Hermanos y hermanas, puedo decirles algo, aprendes muchísimo cuando llegas a este mundo con unos 23, 24 años y ahora tienes 83. Y a veces uno simplemente se agota por completo. Porque ya lo has escuchado absolutamente todo, de todas direcciones. Soy lo suficientemente mayor como para haber estado en los inicios. Pero aún soy joven para cambiar la batalla en la puerta. Ven conmigo, deja de decir estupideces. Nos dirigimos al libro de Hebreos, capítulo 8. Y vamos a leer el versículo 3, el 8 y el 3. Por favor, léanlo. Porque todo sumo sacerdote es constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es de absoluta necesidad que este hombre tenga también algo que ofrecer. Mira, eso pasa, porque Jesús es el sumo sacerdote ya. Cada sumo sacerdote debía ofrecer algo, decían los hermanos, así que nosotros también debíamos ofrecer algo. Sí, entiendo. Pasa al versículo 6 y sigue adelante. Pero ahora ha obtenido un ministerio más excelente. Ahora, él no va a poder obtenerlo. Ahora hemos obtenido un ministerio más excelente. Así es, adelante, lee. Por lo mucho más que también él es el mediador de un mejor pacto. Ahora, él es el mediador de un pacto superior. Adelante.
que fue establecido sobre promesas mucho mejores. Lo cual se establecerá. Lo que fue. Oh, eso me indica Correcto. que estamos hablando en tiempo pasado, ¿no es cierto? Es que nadie escucha, nadie se molesta en leer. Tú lees las palabras, pero tu mente está completamente de vacaciones. El cual se fundamentó en promesas considerablemente mejores. Te invito a que continúes con la lectura. Porque si ese primer pacto hubiera sido impecable, Pero si ese primer pacto hubiera sido impecable, debería haberlo sido. Pero si este primer pacto es impecable, se dijo que había sido, ¿verdad? Es correcto. Adelante, lee. entonces ningún lugar debió haberse buscado para el segundo. Adelante. Porque hallándoles defecto a ellos, dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que concertaré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Él dijo que si yo peleaba con ellos no había nada malo con el pacto. Todo lo que tenían que hacer era cumplir la ley. Sería genial. Bueno, no, ningún animal moriría ni nada. No por el pecado. Luego cuando lo vio dijo, mira, esto no funciona, tengo que idear un plan mejor, porque al final tendré que matar a los animales y seguirán pecando, y ahora tendré que matarlos a todos. Así que tuvo que hacer un nuevo pacto. Adelante, lee. No conforme al pacto que yo hice con su padre el día en que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto. No me renovaron el pacto. Adelante y lee. Y no los tuve en consideración, dice el Señor. Adelante. Porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Dice el Señor, yo Aquí está citando una profecía. Adelante, lee. pondré mis leyes en su mente. Clavaré los mandamientos en la cruz. Pondré mis leyes en el interior de su mente. ¿Sabes? Este es el libro de Hebreos. ¿No es un libro nuevo aquí? Así es. Esto es después de que Jesús ya se había marchado. Entonces, ¿por qué habla de leyes? No tienes que guardar esas viejas leyes. Dios sabe que no puedes guardarlas. Cada vez que escuchas a alguien decir algo así, ¿sabes qué deberías decirles? Vuelve al principio de ese verso. Porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en su mente y las escribiré en su corazón y seré para ellos un Dios y ellos serán para mí un pueblo. Él los va a colocar aquí. Todo el mundo aquí. Todo el mundo sabe. Incluso los niños pequeños saben que no se debe robar. Sí, claro, es exactamente así. No cometerás homicidio. Ellos lo saben perfectamente. Voy a grabarlos en la mente. Hermanas y hermanos, dime qué hay en tu corazón. Sabes, como el héroe de Israel y el querido viejo Jacob. Él lo está repitiendo 2 veces. Te los voy a escribir en la cabeza. Puedes empezar a leer ahora. Y no enseñará más el hombre a su prójimo, ni el hombre a su hermano, diciéndole, conoce al Señor, porque todos se conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande. Así que todos los que no son profesores lo conocen. Lo tengo claro. Tú lo sabes, Ted no tiene absolutamente nada que ver con el inicio del pacto. Esos son los términos del pacto. Luego dijo, no, que escriban estas palabras porque conforme al tenor de estas palabras es que yo he entrado en un pacto. Él no dijo que las palabras fueran el pacto. Él dijo que las palabras eran el pacto, era el pilar sobre el que se erigió el pacto. ¿Qué versículo era ese? En el verso 12. Adelante. Porque seré misericordioso con sus injusticias y sus pecados y sus iniquidades no recordaré más. Adelante. Y al decir un nuevo pacto, pausa, él ha declarado obsoleto el primero, pausa. Ahora bien, aquello que se está deteriorando y envejeciendo, pausa, está próximo a desaparecer por completo. Eso es lo que los gentiles usaron conmigo hace unos 20 años en el viejo lugar de allá. Verán que dice, va a esperar y está lista para desvanecerse. Fue entonces cuando preparé esa lección, los 3 pactos. Eso es un poco de picardía mía, porque quiero mostrarles a esos gentiles. Ustedes no entienden 2 pactos. Les voy a dar un golpe en la cabeza con un tercer pacto. Y trajo el pacto que Dios había establecido con Abraham. Dios tuvo que perdonarme por eso. Pero de todas maneras, no hay nada que hacer al respecto. Pero Él puso sus leyes en vuestra mente, hermanas y hermanos. Vamos al capítulo 119 de los Salmos. El 119. Porque a veces me frustra mucho. Y yo estoy tratando de enseñarles y ellos están pataleando y no pronuncian ni una sola palabra. Y estoy leyendo, que todavía no dicen ni una palabra.
Mi hermano me llamó, quería discutir sobre la circuncisión. Yo lo leo y él habla. Voy y leo eso y él habla. Voy y leo eso y él habla. Después de un rato digo, oye, esto es inútil, no hay necesidad de continuar con esto. Que tengas una buena vida. Porque de eso es de lo que se trata. Cuando tú lees la palabra escrita y alguien va a expresarse a través de ella, entonces, ¿qué estás haciendo? Podrías simplemente tomar el libro y tirarlo al bote de basura y que todos den su opinión. No tengo ninguna opinión al respecto. Odio cuando la gente dice, hermano Will, ¿qué opinas de esto? No tengo opinión alguna al respecto. Versículo 8. Adelante, por favor. Guardaré tus estatutos. Oh, no me desampares por completo. Adelante. ¿De qué manera podrá un joven purificar su sendero guardando sus preceptos conforme a tu palabra? Así es como un joven va a enderezar su camino, escuchando atentamente la palabra de Dios. Adelante, lee. Con todo mi corazón te he buscado con fervor. Oh, no permitas que me aparte de tus sagrados mandamientos. Adelante. He guardado tu palabra en lo más profundo de mi corazón para así no pecar contra ti. ¿Dónde he escondido tu palabra? En mi ser. En mi corazón, que es tu mente, para que yo no vuelva a pecar, porque ya está en tu mente, siempre está presente. No necesitas llevarlo en una prenda con borlas colgando de ella. Lo tenemos justo aquí. Veamos lo que nos dijo Pablo. Vayamos al libro de Romanos, capítulo 7. Romanos capítulo 7. El Señor entonces te dijo cómo salvarte. Oye, ¿qué te pasa? ¿Y qué es lo que estás haciendo? Lo estás adorando, pero lo adoras en vano. ¿Por qué? Porque tú mismo has dicho que se supone que debes llevar flecos para cumplir los mandamientos. No, eso es como decir, no, te di una razón, una sola razón para llevar flecos y ninguna otra para recordarte que cumplas los mandamientos. Entonces, ahora, si tienes que poner los mandamientos en tu mente, ¿de qué sirven los flecos? Dios no es un Dios que haga lo mismo y dos cosas distintas a la vez. Si una no funciona, él intentará otra cosa. Romanos 3, capítulo 7, versículo 7. Por favor, proceda a leer. ¿Qué diremos entonces? ¿Significa esto que la ley es pecado? Hoy en día se dice que lo es. Adelante, puedes leer. Que Dios no lo permita. Que Dios no lo permita. No, no habría conocido el pecado si no fuera por la ley. Adelante. ¿Por qué no habría conocido codiciar si la ley no hubiera dicho no codiciarás? Ya va. Ahora, te dicen que no hay que cumplir la ley. De acuerdo, entonces, compañero, me pasaré por tu casa tan pronto como salgas para el trabajo. Oye, hermano, eso es adulterio, esa es la ley. Vamos a buscar el versículo 21. El versículo 21. Y puedes empezar a leer. Encuentro pues una ley que cuando quiero hacer el bien, el mal está siempre presente conmigo. Y todavía lo es. No se te quita con la edad, créeme. A los 83 aún tengo pensamientos que no debería tener. Y tengo que quitármelos de la cabeza por completo. Adelante, lee. Porque me deleito en la ley de Dios según el hombre interior. Lo tengo en mente. Adelante, lee. Pero veo otra ley diferente en mis miembros. Proceda. Combatiendo contra la ley de mi mente. Esa es la ley en tus miembros, ese deseo carnal que tienes. Sí, es correcto. Luchando contra la ley de tu propia mente. Adelante y lee. Y me lleva cautivo a la ley del pecado que reside en mis propios miembros. Eso es lo que pasa si no recuerdas lo que tienes en tu mente. Sí, es correcto. ¿Qué fue lo que dijo Paul entonces? Adelante, lee. Oh, qué hombre tan desdichado soy yo. Adelante. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte que me arrastra a la perdición? Este cuerpo que tienes está intentando matarte. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Por favor, sigue leyendo. Doy gracias a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que con mi propia mente yo mismo sirvo a la ley de Dios. Así pues, con mi mente yo mismo sirvo a la ley de Dios. Por favor, sigue y lee. Pero en lo que respecta a la carne, la ley del pecado. Entonces, ¿por qué con la mente? Porque la ley que está dentro de mí, pon mi ley en tu mente. Está justo ahí. A mí no me importa en absoluto lo que lleves puesto. No vas a ir a meterte con la esposa de Frank. Porque el Señor está presente en mi mente. Es correcto. Usted no puede hacer eso. No voy a fornicar con una de estas chicas jóvenes guapas aquí dentro. Porque mi mente me lo ha dicho así. No lo harás. Ajá. Los flecos no funcionaron, así que los puso aquí, hermanas y hermanos míos, los puso aquí. Vayamos a Hebreos, el capítulo 10. El sacrificio de animales no sirvió.
Mira, pero la gente no quiere lidiar con esa ley que ya reside en su propia mente y que de hecho ya está ahí. No lo saben. En realidad sí lo saben. Simplemente no querían reconocerlo. Esos tipos nunca han leído la Biblia, pero saben una cosa. Si vas a atracar un banco, te van a disparar. ¡Sal de la casa rápido! Está robándose la batería de tu automóvil. Él levanta la vista y corre. ¿Qué te dice eso a ti? Porque él sabe muy bien que no se debe robar, ¿no es así? Llegas a tu casa y un gato sale disparado por la puerta de atrás. Él nunca ha leído una Biblia en toda su vida. ¿Por qué estás corriendo? Porque sabes que no cometerás adulterio. Es correcto. No me digas lo que no te pasa por la cabeza. Observo tu comportamiento. Eso es correcto. Capítulo 10, versículo 1. Hebreos 10, 1. Adelante. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes futuros. Ahora, al ver que es el viejo mandato. No, sigue leyendo. Adelante. Y no la imagen misma de las cosas puede jamás, con esos sacrificios que ofrecían año tras año continuamente, hacer perfectos a los que se acercan. Así que matar animales no os haría perfectos, hermanas y hermanos. Nunca os convertiréis en Dios. Al matar animales, porque cada vez que matas un animal, eso significa que has cometido un pecado. Y no pueden quitar el pecado. ¿Cómo lo sé? Leemos el versículo 4. Y siga adelante. Porque no es posible que la sangre de toros y de machos cabríos pudiera quitar los pecados. No es posible, así de simple. Porque vas a mirar eso. Mira, aquí veo, tengo 2 toros de premio. Y 5 buenas vacas. Ahora, si me acuesto con la hermana fulana, tengo que matar a uno de esos toros, pero todavía me queda otro toro. Me encuentro en bastante buena forma. ¿Ves lo retorcida que es su mente? Empieza a leer. Por tanto, al entrar en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, Proceda. mas me preparaste un cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Entonces, ¿por qué Jesús necesitaba un cuerpo físico? Porque era necesario que tuviera algo que pudiera morir. Jesús era Dios en su divinidad antes de convertirse en hombre. Siempre digo que perdió un cara o cruz. Porque eran iguales. El libro te lo dice. Mas compartieron un dulce y ameno consejo. Y alguien se vio obligado a venir aquí abajo y morir. Jesús terminó siendo el elegido. Porque una ofrenda quemada no podía hacer nada por ti. Adelante, lee. Sacrificio y ofrenda, holocaustos y ofrendas por el pecado, no los quisiste ni te complaciste en ellos, los cuales son ofrecidos conforme a la ley. Esa es la ley del sacrificio de animales. Adelante y lee. Entonces dijo él, he aquí, yo vengo a hacer tu voluntad, oh Dios. Él quita lo primero para establecer lo segundo. Él habla del primero. Hasta que logre establecer la segunda parte de ello. No, él podría establecer. Oh, ¿qué decía y qué hizo con eso? Él elimina lo primero para establecer lo segundo. Porque no puedes tener un segundo pacto mientras el primero todavía existía. Así que él lo quitó para poder establecer el segundo. Por favor, adelante y lee. Por esa voluntad hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Así es como se llevó al primero de ellos, hermanas y hermanos. Al ofrecer el cuerpo de Jesucristo. Pero esto tenía que suceder. Mira. Quiero que pongas tu dedo justo ahí, porque vamos a ir a Isaías capítulo 53, pero regresaremos enseguida a este capítulo 10 de Hebreos. Pon tu dedo ahí. Ahora, vayamos a Isaías 53. Isaías capítulo 53. Mira, ya me cansé de tanta gente lista que anda por ahí y no sabe nada. Y no tienen conocimiento alguno porque no se molestan en leer este libro. Dejan que su propio ego, sus prejuicios personales se interpongan. Eso es precisamente lo que hace que la gente se aísle y se desconecte. Tú mismo te lo hiciste. Te pusiste en tu propio camino.
Isaías 53, y empecemos a leer en el versículo 1. Por eso no entiendo por qué Israel no sabe nada de Jesús y lo que se supone que debe hacer. Cuando crecía, ¿no sabes que el nuevo libro entre los israelitas se llamaba el libro del diablo? Hechos todavía, sí, algunos de ellos aún lo están haciendo. Isaías 53, versículo 1. Sigan y lean. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? No a muchos. ¿Acaso no sabes que el brazo del Señor es Jesús? Sí, es correcto. Empieza a leer. Porque crecerá delante de él como una planta tierna y como una raíz que brota de tierra seca. Ahora, esta tierna planta no está hablando de la reina de Inglaterra tampoco, como dijo Armstrong, ¿verdad? Vaya, mira, leo demasiadas cosas, tendré que sacármelo de la cabeza. Sigue leyendo. No tenía forma ni hermosura, y cuando le veamos, no hay belleza que le deseemos. Adelante. Es despreciado y rechazado por los hombres, un hombre de profundos dolores y familiarizado con la aflicción. Proceda. Y como que ocultamos de él nuestros rostros, apartándonos. Fue despreciado y no le tuvimos en ninguna estima. Este es Jesús. Todos lo aman hoy en día. Pero mira lo que dice la Biblia. No decía que lo hubiera sido. Sí, es correcto. Puedes empezar a leer. Ciertamente llevó él nuestras penas y cargó nuestros dolores, mas nosotros le tuvimos por azotado, por Dios herido y afligido. Adelante. Pero él fue herido a causa de todas nuestras transgresiones. Él no cometió un solo pecado. Puedes leer. Él fue herido por nuestra iniquidad. Adelante. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Proceda. Y por sus llagas fuimos nosotros curados. Así que él es quien lo tomó. Adelante y lee. Todos nosotros como ovejas nos hemos descarriado. Adelante. Cada uno de nosotros se ha desviado por su propio camino. Empieza. Y el Señor ha puesto sobre él la iniquidad de todos nosotros. Y el Señor había cargado sobre él la iniquidad de todos nosotros. Sobre Jesús, hermana y hermano. Así es. Lo que está representado por el chivo expiatorio en Levítico, el capítulo 16. Ese chivo expiatorio no es Satanás ni un espíritu maligno, como el señor Armstrong les enseña a todos ustedes, y luego ustedes se lo creen. Hizo una declaración. Bueno, te llamó a pecar, por lo tanto, se lo metió en su propia cabeza. ¡Vamos! Y por sus llagas hemos sido sanados. Y el Señor puso sobre él la iniquidad de todos nosotros. Bajemos. ¿Cómo pudo hacer eso? Bajemos al versículo 10, por favor, y léanlo. Con todo, al Señor le agradó quebrantarlo. Ajá. Él lo ha afligido mucho. Adelante. Cuando pusiere su alma como ofrenda por el pecado, verá su descendencia, prolongará sus días, y la voluntad de Jehová prosperará en su mano. Eso significa que será resucitado. Pero dijo que hará de su alma una ofrenda por el pecado. El alma es el cuerpo. Pero volvamos a Hebreos, el capítulo 10. Volvamos a la carta a los Hebreos, capítulo 10. Y luego asegurémonos de que comprendamos bien eso. Vamos a comenzar en el capítulo 10, sí, en el versículo 10 ahora, en lugar del 11 que teníamos pensado. Hebreos 10, versículo 10. De acuerdo. Adelante. Por esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Así que ahora sabemos que el alma y el cuerpo son uno y el mismo. Así es. No es que uno esté dentro del otro, es lo mismo. Adelante, puedes leer. Y todo sacerdote se presentaba cada día para ministrar y ofrecer repetidamente los mismos sacrificios, Proceda. los cuales nunca pueden quitar los pecados. Adelante. Pero este hombre, después de haber ofrecido un solo sacrificio por los pecados para siempre, se sentó a la diestra de Dios. Todavía está ahí. Adelante, Lee. Desde ahora en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Filoso, porque él vendrá y destruirá este mundo de forma horrible. Sigue leyendo, porque con una sola ofrenda ha perfeccionado para siempre a los que son santificados. Un ofrecimiento. Adelante, lee. Y de esto el Espíritu Santo también Empieza. nos da testimonio. Porque después de haber dicho él previamente, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Siga. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Ah, entonces ese pacto empezó con la muerte de Jesús, ¿no es así? Así es. Sí. ¿No es esto lo que sucederá? Este es el pacto. Pondré mis leyes en sus mentes. ¿Cuándo? Cuando el cuerpo de Jesús fue ofrecido por el pecado. El pacto se inició en aquel entonces y continúa hasta el presente. Adelante, por favor, lee. ¿Qué versículo? Versículo 17. Y de sus pecados y de sus iniquidades no me acordaré más. Adelante.
Pues bien, donde haya una completa remisión de todos estos pecados, ya no se necesita ninguna otra ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, puesto que tenemos plena libertad y confianza para entrar en el lugar santísimo, gracias a la sangre derramada de Jesús. Adelante. Por un camino nuevo y viviente, el cual él mismo nos había consagrado a través del velo, esto es, su carne. Así que te dice, ya no hay sacrificios por el pecado. Ahora, en vez de que vayas ante el velo a rociar sangre, tienes que pasar directamente a través de Jesús. Él es el velo ahora. Puesto que nos encontramos bajo el nuevo pacto. Regresemos un momento a Hebreos capítulo 9. Pablo ya nos lo había explicado de alguna manera, pero vamos a tener que revisar el libro antiguo y ponerlo todo en claro. Pero entonces, eso es lo que Pedro dijo. Es una palabra profética, es más segura. Y el CEO, Hebreos 9 y versículo 1. El 9 y el 1, ¿de acuerdo? Adelante. Así que, en verdad, el primer pacto también tenía ordenanzas de culto divino. Tenía. Existió. Todo lo que existió se fue. Así es, correcto. Empieza a leer. Y el santuario mundano y terrenal. Ajá. Porque fue hecho el primer tabernáculo, en el cual estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición, que es llamado el santuario. Entonces se procedió a hacer un tabernáculo. Pero adelante, Lee. Y después del segundo velo, el tabernáculo que se llama el lugar santísimo. Ahora, miren, no sé, tal vez Pablo hizo que algunos gentiles escribieran para él aquí, como que lo mezclaron un poco. El tabernáculo que les vamos a mostrar es la tienda en sí. Y dentro del tabernáculo tenías un velo para separar lo santo de lo santísimo, pero eso lo vamos a leer. Pero aún así, él dijo, después del ¿qué dijo? Segundo tabernáculo. Segundo velo. El segundo velo. No hay más que un velo. Adelante, lee. Que tenía el incensario de oro y el arca del pacto, recubierta por todas partes de oro, en la que estaba la urna de oro con el maná y la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Adelante. Y encima de ella, los querubines de gloria, haciendo sombra al propiciatorio, del cual no podemos ahora hablar con particularidad. Eso se llama el propiciatorio, es donde se supone que Dios está, donde el Señor está sentado, y Él puso a los ángeles querubines a su alrededor en Génesis. El tercer capítulo, para protegerlo del hombre. Así que el hombre no podía estar escuchando a escondidas y aprender a volverse inmortal porque había arruinado la misión. ¿Entienden? Así que cada vez que construyen un templo y cuando construyen el tabernáculo, esos ángeles querubines seguían allí para hacernos saber, lo arruinaste, Señor. No tenías la inmortalidad y encontraste la manera de suicidarte. Sí, eso mismo. ¿No sabían eso, a que no? Adelante, lee. ¿Qué verso? Versículo 6. Ahora bien, después de que estas cosas fueron así establecidas, el sacerdote entraba siempre en la primera parte del tabernáculo, cumpliendo con las funciones del servicio divino. Ahora, eso fue antes del velo. Porque cuando él entró en el tabernáculo, ya se encontraba en el lugar santísimo. Pero sigue y lee. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote entraba una vez al año, no sin llevar consigo sangre, la cual ofrecía por sí mismo y por los errores que el pueblo había cometido. Ahora, eso fue en el día de la expiación, cuando entró allí hermanas y hermanos. Y él tenía que ir allí y tenía que ofrecer un sacrificio por sí mismo, hermanas y hermanos, porque es de carne y hueso. ¿Qué verso? Versículo 8. Proceda. El Espíritu Santo con esto significaba que el camino al lugar santísimo aún no había sido manifestado, mientras el primer tabernáculo todavía estaba en pie. Ahora, él dijo ahora, te está haciendo saber que mientras este primer tabernáculo estuviera en pie, el camino al reino de Dios no era necesario. Es el versículo 8. ¿Fue ese el final? Fue verso 8, sí. No fue hecho, hermanas y hermanos. Pero volvamos y aclaremos esto para que entiendan lo del velo, el tabernáculo y todo lo que implica. Porque, ¿saben? No sé por qué Pablo lo escribió así, como digo, pero aún así, por eso Pedro dijo que tenemos una palabra profética más segura. Así que volvamos a Éxodo, al capítulo 26. Éxodo capítulo 26. Porque si van a lidiar con la palabra, hermanas y hermanos, lidemos con ella. Si no van a lidiar con ella, entonces hagamos otra cosa. Éxodo capítulo 26. Vamos a leer el versículo 1 y luego nos saltaremos. Éxodo 26, versículo 1. Léanlo. Además, tú harás el tabernáculo con 10 cortinas de lino fino retorcido y de color azul y púrpura y carmesí. Con querubines de obra de arte ingeniosa los harás.
Ahora, este es el tabernáculo. Esa es toda la tienda. Eso es lo que Moisés tuvo que mover después de que Israel se puso tan depravado, porque ya no puedo ir entre ustedes. Voy a poner un ángel entre ustedes, porque si me quedo entre ustedes, me desataré contra ustedes y los mataré a todos. Y Moisés tuvo que tomar el tabernáculo y moverlo bien lejos del campamento. Así que este es el tabernáculo. Así que veamos qué hay dentro del tabernáculo. Bajemos al versículo 30. Verso 30. Proceda. Y levantarás el tabernáculo conforme a todas las cosas que te fueron mostradas en el monte. Y harás un velo de azul y de púrpura y de carmesí y de lino torcido de obra de arte. Con querubines será hecho. Y lo colgarás sobre 4 columnas de madera de acacia, las cuales estarán recubiertas de oro. Sus ganchos serán de oro sobre las 4 bases de plata. Ahora van a confeccionar un velo y lo van a colgar en esta estructura que el Señor les mandó diseñar. Adelante, lean. Y colgarás el velo bajo los broches para que traigas allí dentro del velo el arca del testimonio. Ahora, eso está dentro del velo. Eso está por detrás. Vamos a seguir leyendo. Y el velo servirá de separación entre el lugar santo y el lugar santísimo. Porque tienes el lugar santo que está justo delante del velo y luego tienes el lugar santísimo que está detrás del velo donde se encuentra el propiciatorio, los ángeles querubines y todo eso donde se supone que Dios se establece. Así que quiero que levantes el tabernáculo, mostrando el velo que se encuentra en su interior. Levántalo muy rápido. Ahora, este es el tabernáculo. Delante del tabernáculo está el lugar santo. Detrás del tabernáculo está el lugar santísimo. Por eso tienes el propiciatorio allí atrás y tienes a los 2 ángeles, los querubines, allí atrás, protegiendo el camino del árbol de la vida, que es Dios, el cual está colocado sobre el propiciatorio. Eso es lo que tenemos. El velo está aquí. Cada día el sacerdote iba ante el velo y rociaba la sangre para la ofrenda por el pecado. Y una vez al año, en el día de la expiación, iba detrás del velo. Estamos parados directamente frente a Dios, simbólicamente. Y haces una ofrenda por el pueblo. Ahora vayamos a Levítico. A Levítico, el capítulo 4, y veámoslo. Levítico, capítulo 4. Levítico, capítulo 4. Mira, no puedes llegar a entender La casa, si no comprendes la base sobre la que está edificada, hermanas y hermanos, y este es el gran problema. Hay muchísima gente por ahí que se autodenomina maestra y no conocen los fundamentos. Y desconocen la naturaleza de las cosas, qué es lo que existe y por qué existe. Levítico 4, y vamos a empezar a leer en el versículo 1. Levítico 4 y 1. Levítico 4 y 1. Está bien, léelo. Y el Señor habló a Moisés diciendo, háblala a los hijos de Israel y diles lo siguiente. Si un alma pecare por ignorancia contra cualquiera de los mandamientos del Señor en lo que no se debe hacer y cometiere alguna de ellas, si el sacerdote ungido pecare conforme al pecado del pueblo, entonces ofrecerá por el pecado que ha cometido un becerro sin tacha al Señor como ofrenda por el pecado. Así que la gente o el sacerdote o incluso el sacerdote, no importa quién sea, si cometes el pecado, tienes que hacer esto. Adelante, lee. Y traerá el becerro a la puerta del tabernáculo de la congregación delante de Jehová y pondrá su mano sobre la cabeza del becerro y lo degollará delante de Jehová. Adelante. Y el sacerdote que ha recibido la unción tomará parte de la sangre del becerro y la llevará al tabernáculo de la congregación. Solamente un sacerdote ungido podrá hacer eso. Él tomará la sangre y la llevará a la puerta del tabernáculo de la congregación. Sigue leyendo. Y el sacerdote mojará su dedo en la sangre y rociará de la sangre 7 veces ante el Señor delante del velo del santuario. Y él va a tomarlo, mojará su dedo en la sangre y la rociará 7 veces delante del velo, que está ante el Señor. Muéstranoslo, hermano. Así que cada día el sacerdote iba y sumergía su dedo en la sangre y la rociaba 7 veces delante del velo. ¿Por qué 7 veces, hermano Boyd? Porque el hombre pecó el primer día en que fue creado y han seguido pecando cada día desde entonces. Al hombre se le concedieron 7,000 años y cada uno de ellos es como un día ante el Señor. Y en cada uno de esos días el hombre pecó, por lo tanto la sangre debía ser derramada diariamente. ¿Ustedes entienden?
Porque la retribución, el pago inevitable y la consecuencia final de todo pecado es la muerte. ¿En qué estamos? Acabamos de terminar justo ahora el verso 6. ¿Cómo? Terminamos el verso 6, nos queda el verso 13. ¿Estamos en el versículo 6? Ahora, por favor, salta al versículo 13 y continúa con la lectura. Y si toda la congregación de Israel pecare por ignorancia y el hecho estuviera oculto a los ojos de la asamblea y hubieren hecho algo contra cualquiera de los mandamientos de Jehová sobre cosas que no deben hacerse y fueren culpables, cuando el pecado que cometieron contra ellos sea conocido, entonces la congregación ofrecerá un becerro joven por el pecado y lo traerá delante del tabernáculo de reunión. Así que ahora, si ahora pecas contra Dios y ni siquiera lo sabes, hermana y hermano, cuando te das cuenta de ello, es en ese momento cuando se supone que debes arrepentirte y buscar hacer tu expiación. Por eso la gente a menudo dice, bueno, ¿sabes? Quiero bautizarme. Bueno, ¿por qué quieres bautizarte? ¿Sabes? Porque cometí un pecado. No te va a seguir metiendo en el agua. Lo que tienes que hacer es ir ante la presencia del Señor, arrodillarte y pedirle su perdón. Conozco una iglesia en mi barrio donde yo me crié que tenía una hermana, creo que la bautizaban cada 2 semanas. Pero, hombre, en serio. De todas formas, ¿dónde estamos? Estamos en el 15. Adelante, lee. Y los ancianos de la congregación pondrán sus manos sobre la cabeza del becerro delante de Jehová. Y el becerro será degollado delante de Jehová. Y el sacerdote que ha sido ungido traerá de la sangre del becerro al tabernáculo de reunión. Y el sacerdote mojará su dedo en parte de la sangre y la rociará 7 veces delante de Jehová, aún delante del velo. Mira, tenía que haber un velo, sí, tenía que estar allí, porque eso separaba al hombre, al sumo sacerdote, el sumo sacerdote de la humanidad de Dios. El sumo sacerdote fue ante el velo y roció la sangre 7 veces. Pero una vez que entró en el velo, ahí donde estaba Dios, una vez que entra en el velo, entonces tú, ya está, ya lo lograste. Y una vez que el sacerdote entró allí, pause, e hizo el rociamiento de la sangre. ¿Qué se supone que debe hacer eso? Pause, baja y lee el versículo 20. Adelante. Y hará con el becerro como hizo con el becerro de la ofrenda por el pecado. De la misma manera hará con este, y el sacerdote hará expiación por ellos y les será perdonado. Mira, pero ya no hacemos eso. Desde que Jesús llegó a la tierra, esto fue terminado. Ahora pasemos al Evangelio de Mateo, capítulo 26. El capítulo 26 de Mateo. Mateo 26. Pero quizás en algún momento esa es la razón por la que yo simplemente estoy agotado, harto, yo estoy cansado y a veces simplemente me enojo. ¿Por qué? Es porque siento que cuando yo honestamente estoy viendo todo esto y sé a dónde va todo el mundo y a algunas personas simplemente no les importa. Y te afecta en algún momento. El capítulo 26 y el versículo 17 del libro de Mateo, capítulo 26, versículo 17. ¿De acuerdo? Adelante. Ahora, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, los discípulos se acercaron a Jesús diciéndole, ¿dónde quieres que te preparemos para comer la Pascua? Adelante. Y les dijo, id a la ciudad, buscad a cierto hombre y decirle, el maestro ha dicho que mi tiempo está cerca. Celebraré la Pascua en tu casa con mis discípulos. Adelante. Y los discípulos hicieron tal como Jesús les había encomendado y prepararon la Pascua. No se trata de la comunión, no se trata del sacramento, se trata de la Pascua, sí, de la Pascua. Por favor, ve al versículo 26. Sí, el versículo 26. Cuando lo tengas, adelante. Y mientras estaban comiendo, Jesús tomó el pan y, habiéndolo bendecido, lo partió en trozos y se lo dio a sus discípulos y les dijo, ¡ajá! Toma, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, se la dio a ellos, diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. ¿Cuál es la otra definición de testamento? Pacto. Alianza. Y la verdad es que mucha gente no está al tanto de eso. Creen que el pacto pertenece al libro antiguo. Él dijo lo siguiente, esta es la sangre del nuevo pacto que es derramada por muchos para la remisión de los pecados. El nuevo pacto, queridas hermanas y queridos hermanos.
Ahora vayamos al capítulo 27 de Mateo. Y vamos a empezar en el versículo 1, en Mateo 27:1. 27:1. De acuerdo, adelante. Cuando llegó la mañana, todos los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo tomaron consejo contra Jesús para darle muerte. Mira, trajeron a Jesús, lo juzgaron toda la noche y finalmente llegaron a la conclusión, lo vamos a matar, pero esa era la conclusión de todos modos. Correcto. Empieza a leer. Y cuando lo hubieron atado, se lo llevaron y lo entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Proceda. Entonces Judas, el que lo había traicionado, al ver que había sido condenado, se arrepintió y devolvió las 30 piezas de plata a los sumos sacerdotes y a los ancianos. Ahora, miren, algunas personas que andan bromeando piensan que esto no es de verdad. Judas lo pensó, no creyó que fuera real. Él andaba con la bolsa del dinero y se robó de ahí. Porque era un ladrón. Así que ahora traicionó a Jesús con 30 monedas de plata. Él pensó que quizás solo le darían una reprimenda leve y lo dejarían ir sin mayores consecuencias. Pero cuando vio que estos hombres iban muy en serio y que realmente iban a matar a Jesús, entonces fue y se quitó la vida. Adelante, por favor, lee. Diciendo, he pecado al haber traicionado la sangre inocente. Y ellos respondieron, ¿qué nos importa a nosotros eso? Ocúpate tú de ello. Ahora, con toda seguridad, a él no le importaba en absoluto que fueran inocentes. Ellos solo querían quitarlo del medio, porque dijeron en otro escrito que, miren, tenemos que hacer algo con este hombre, porque si no lo hacemos, los romanos vendrán y nos quitarán nuestro lugar. ¿Y a nosotros qué nos importa si es inocente, Señor? Lárguese de aquí ahora mismo. Y arrojó las piezas de plata en el templo. Pausa. Y luego se marchó para ir a ahorcarse. Adelante. Y el sumo sacerdote tomó las piezas de plata y dijo, no es lícito ponerlas en el tesoro porque es el precio de sangre. Desechado, Ajá, no es el colmo. Se preocupan por la ley y van a asesinar a un hombre inocente. Adelante, lee. Y después de deliberar, compraron con ese dinero el campo del alfarero para sepultar a los forasteros. Adelante. Por esta razón, aquel campo fue llamado el campo de sangre hasta el día de hoy. Ajá. Entonces se cumplió aquello que había sido dicho por el profeta Jeremías, diciendo, Pudo haber sido dicho por Jeremías, pero fue escrito por Zacarías. Sí, es correcto. Puedes empezar a leer. Y tomaron las 30 monedas de plata, el precio de aquel que fue estimado, a quien los hijos de Israel le pusieron precio. Adelante. Y los entregué para el campo del alfarero, como el Señor me había ordenado. Ahora dijo, oye, ya estaba escrito que esto iba a pasar, así que vamos a Zacarías, el capítulo 11, y averigüemos. Mira, todo está aquí a tu alcance, ¿eh? No hay motivo alguno para que no comprendas quién es Jesús y lo que Él hizo, y para que no entiendas los pactos y el momento en que se activaron, pero nadie se molesta en leer, a la gente le gusta hablar por hablar. Y cuando los provocas, ahora quieren empezar una pelea. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Zacarías, capítulo 11, y vamos a empezar a leer desde el versículo 1. Zacarías capítulo 11. Ahí el versículo 1, porque esto empieza, o sea, esto comienza cuando el Señor derribó a Judá, el último rey, el último reino que jamás tuvimos. Después de esto ya no hemos tenido ningún rey. Capítulo 11, versículo 1, por favor, adelante y lean. Abre tus puertas, oh Líbano, para que el fuego devore tu cedro. Adelante. Ahoya, oh abeto, porque el cedro ha caído, porque los poderosos han sido despojados. Siga. Ahoya, oh vosotros robles de Basán, porque el bosque de la vendimia ha sido derribado. Adelante. Se oye la voz del aullido de los pastores, porque su gloria ha sido destruida. La voz del rugido de los leones jóvenes, porque la soberbia del Jordán ha sido destruida. Porque Israel era el orgullo de Jordania. Y está hablando de cuando Tito nos derribó. Sigue adelante y lee. Así ha dicho Jehová, mi Dios, apacienta las ovejas de la matanza. No, esto es antes de Tito. Lo siento, porque no teníamos ningún rey cuando llegó Tito. Así que estos fueron los últimos 3 reyes que tuvimos. Esto es cuando el Señor derribó a Judá por primera vez para siempre. Adelante, lee. Así dice el Señor, mi Señor y Dios, apacentad el rebaño de la matanza. Eso es lo que eres ahora. Lo sigues siendo y nada ha cambiado. Esta mujer hizo una llamada de emergencia a la policía y los agentes de la ley se dirigen hacia su domicilio. Entran en su cocina y el policía la mató. Ella estaba hirviendo agua. Vamos, señor. ¿Y no sabes que sigue intentando bajarse?
2 niños negros pequeños caminando junto a la bicicleta de un hombre. Es una especie de guard y le disparó a los dos y uno de ellos murió. Bueno, pensé que iban a robar mi bicicleta. ¿Vas a matar a 2 personas por una bicicleta? ¿2 niños? Aún están trabajando con él. Y puedo seguir y seguir y seguir. ¿Saben por qué? Porque son el rebaño del matadero. Solo tengo que añadir el 5.º versículo. Léanlo. Cuyos poseedores los asesinan Cuyos poseedores los matan. Y se consideran a sí mismos inocentes. Nadie se siente culpable cuando te asesinan, amigo. Adelante. y los que las venden dicen, bendito sea el Señor, porque soy rico Miren a toda esta gente que se dice de Dios, enriquecida con mano de obra esclava gratuita. Adelante, lean. Y sus propios pastores no les tienen compasión alguna. Y sus propios predicadores les están mintiendo. Baja hasta el versículo 7 y sigue adelante. Y apacentaré el rebaño de la matanza, sí, a vosotros los más humildes Empieza. del rebaño. Y tomé para mí 2 callados. Y tomé para mí 2 bastones. Sigue leyendo. A una la llamé belleza y a la otra la llamé maldad. Adelante. Y alimenté el rebaño. Adelante. También a 3 pastores les quité la vida en un mes. Eso significa que fue depuesto en menos de 30 días, menos de 30 años de reinado. Joaquín, Jeconías y Sedequías, los últimos 3 reyes que tuvimos. Él les cortó el reinado. Entre todos no gobernaron ni 30 años. Adelante, lee. Y a mis 3 pastores también a ellos los eliminé en el plazo de un mes. Y mi propia alma los aborreció profundamente. Y su alma también me detestó a mí. Israel siempre ha odiado a Dios, sin importar bajo qué nombre se haya manifestado o presentado. Sigue adelante y lee. Entonces dije yo, no os daré de comer. Aquello que esté muriendo, que se muera. Adelante. Y aquello que deba ser cortado, que sea cortado. Interrumpido. Y que el resto, cada uno de ellos, devore la carne de su semejante. Eso es precisamente lo que están haciendo, incluso aquí, en nuestra propia comunidad, hermanas y hermanos. Lo más temido, lo que más nos aterra en nuestra propia comunidad son precisamente nuestros propios hijos. Nuestros propios hijos. Considéralo bien. Sigue leyendo. ¿Qué versículo? Estamos en el 10º verso. De acuerdo. Y tomé mi callado que se llamaba Hermosura y lo corté en pedazos para así romper mi pacto que había concertado con todo el pueblo. Oh, así que tomé mi callado, sí, incluso aquel llamado Belleza, y lo partí en pedazos, lo hice añicos para así poder romper el pacto solemne que había establecido con todo el pueblo. Me lo dijo. Tenemos que averiguar quién es este bastón que él cortó en pedazos y que puso fin al pacto que hizo con Israel. Adelante, lee. Y fue quebrantado en aquel día. Y por eso los pobres del rebaño que me aguardaban supieron que era la palabra del Señor. Y aquellos que entendían la profecía sabían lo que sucedía con la palabra de Dios. Continúa leyendo. Y yo les dije, si a vuestros ojos parece justo, dadme mi recompensa. Sigue. Y si no, entonces desiste. Así que pesaron mi precio, 30 piezas de plata. 10 piezas. 30 piezas. 35. 30 piezas. Eso te hará saber quién representa qué tipo de belleza, ¿no crees? Ajá. Este es el Señor contando su propia historia. Puedes empezar a leer. Y el Señor me dijo, échalo al alfarero, el hermoso precio en que fui estimado por ellos. Y tomé las 30 piezas de plata y las eché al alfarero en la casa del Señor. Así. ¿Tenemos claro que esto es Jesús? Aquello que es el bastón, Dios, el bastón que es la belleza. Y él dijo, tomé mi báculo y lo partí en 2 para romper mi pacto que hice con el pueblo. Entonces, ¿cuándo se rompió el pacto? En el momento en que Jesús murió. Cuando Jesús murió, el antiguo pacto. Y cuando Jesús murió, el antiguo pacto quedó completamente anulado. Y el nuevo pacto fue establecido de manera inmediata y definitiva. Bueno, vamos a por ello. Vamos a Mateo el capítulo 27. Mateo capítulo 27. Porque el Señor había aclarado esto, hermanas y hermanos. Pero nadie está prestando atención. Y rezo en todo momento, le suplico al Señor, por favor, ten piedad de tu creación, porque esta creación realmente necesita misericordia. En el libro de Mateo, capítulo 27, y vamos a leer el versículo 35, y luego vamos a saltar a otro pasaje. Y 35. Léelo.
y le crucificaron y repartieron sus vestidos, echando suertes, para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Así que notamos que aquel a quien crucificaron es a quien Judas pausa. El Señor dijo en Zacarías, ¿cuál es mi precio? 30 piezas de plata. Y por eso fue que Judas lo entregó. Vayan al versículo número 46 y léanlo. Y cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz, diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ahora, eso es la carne que se está manifestando. Pero salta al versículo 50 y por favor, continúa. Jesús, cuando hubo clamado de nuevo con una voz potente, exhaló su último aliento. Eso significa que solo murió, hermanas y hermanos. Adelante, lean. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Y la tierra tembló con fuerza y las rocas se partieron. Así que cuando murió, el velo del templo fue rasgado por completo de arriba a abajo. ¿Qué significaba eso? No más sacrificio animal y encima otra vez más. El pacto ha sido terminado. Muéstrame el velo del templo. Colócalo. Cuando el velo del templo se rasgó completamente, de arriba abajo, ya no hubo más sacrificio de animales. Y ese fue el final del pacto, queridas hermanas y hermanos. Se había consumado, todo había terminado por completo. ¿Y qué sucedió entonces? Eso hizo que el nuevo pacto entrara en vigor. Sí, es completamente cierto. Pero esto nos fue revelado por el profeta Daniel. Dirijámonos al libro de Daniel, específicamente al capítulo 9. Daniel, capítulo 9. Quiero decir, toda esta historia ya nos ha sido contada. No hay ninguna razón para que no la comprendamos. Daniel, capítulo 9. Y vamos a leer desde el versículo 25. Daniel, capítulo 9. Y vamos a empezar a leer en el versículo 25. Capítulo 9, versículo 25. De acuerdo, adelante. Bueno, espera un momento. 9 y 25. Léelo. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas. Y después de 62 semanas se reedificarán las plazas y los muros aún en tiempos de angustia. Así que desde el momento en que el rey persa Artajerjes dio la orden de ir y restaurar, de reconstruir Jerusalén, porque se la dio, ya sabes, a Esdras, a Nehemías y a ellos hasta la unción de Jesús. Ese es el Mesías. Jesús no nació siendo el Mesías. Él se convirtió en el Mesías cuando fue ungido, porque Mesías y Cristo significan el ungido. Adelante, lee. Y después de las 62 semanas se le quitará la vida al Mesías, mas no por sí mismo. Porque leímos que murió por nosotros, ¿no es así? Adelante, lee. Y el pueblo del príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con un diluvio, y hasta el fin de la guerra las desolaciones están determinadas. Así que eso es 30, aproximadamente 40 años después. Tito destruyó Jerusalén por completo, dejándola reducida a escombros. Pero fíjate bien, ¿qué fue lo que en verdad ocurrió con respecto al Mesías? Adelante. Y él confirmará el pacto con muchos por 1 semana. Aquel es el Mesías, no es el anticristo. Correcto. Una enseñanza gentil dice que el Papa vino y destruyeron Jerusalén. Y luego el Papa va a establecer un pacto con la gente. No, esto no tiene absolutamente nada que ver con el Papa o los romanos. Esto te está diciendo lo que hizo Jesús. Él confirmará el pacto con muchos, pero ¿para qué? Por 1 semana, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Y por la extensión de abominaciones, él la dejará desolada, incluso hasta la consumación. Y lo que está determinado será derramado sobre el desolado. Así que ahora, a mitad de la semana, él hará que cesen el sacrificio y la oblación. Entonces, como dije, más tarde los romanos llegaron y destruyeron Jerusalén hasta los cimientos. Así que cuando él hizo que cesaran los sacrificios de animales y las ofrendas, eso también provoca que el pacto, el primer pacto, cese, hermanas y hermanos. La primera alianza. Ahora vayamos a Hebreos, el capítulo 9.
Hebreos capítulo 9. Y vamos a comenzar nuestra lectura en el versículo 11. Porque cuando Él resucitó, volvió a ser el sumo sacerdote, tal como Él era. Porque Jesús y Melquisedec son la misma persona, hermanas y hermanos. Sí. Y podemos mostrarte eso en una lección más adelante. Hebreos capítulo 9, versículo 11. Sí, el 9 y el 11. Está bien, puedes seguir. Pero Cristo, habiendo venido como sumo sacerdote de los bienes venideros, por un tabernáculo más grande y más perfecto, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Adelante. Y no por sangre de macho cabrío ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención para nosotros. Adelante. Porque si la sangre de toros y de machos cabríos y las cenizas de una becerra rociadas sobre los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, quien por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, purificará vuestra conciencia de obras muertas para servir al Dios vivo. Ajá, mira, el Padre no le torció el brazo a Jesús. Ellos tomaron consejo. Él se ofreció. En otras palabras, le dijo al otro miembro de la familia de Dios: mira, yo bajaré y moriré por esta gente. Es correcto. La gente no lo entiende. Estos dos, los entes divinos y eternos, se reunieron para deliberar sobre la forma de salvar esta creación que Satanás intentó aniquilar. Sigue, lee ese verso. Estamos 15. Y por esta causa, Él es el mediador del Nuevo Testamento. Él es el mediador del nuevo pacto, hermanas y hermanos, porque ya está en plena y total manifestación. Ahora, adelante, lean. Y por medio de la muerte, para que por medio de la muerte se lograra la redención de las transgresiones que estaban bajo el primer testamento. Eso estaba debajo. ¿Eso es? Así fue como sucedió. Eso se encontraba bajo el primer testamento. Puedes seguir leyendo. Para que aquellos que han sido convocados puedan llegar a recibir la promesa de una herencia que es eterna. Adelante. Porque donde hay un testamento, para que éste tenga validez, es necesario que se compruebe la muerte de quien lo ha otorgado. Adelante. Porque un testamento cobra fuerza después de que los hombres mueren. De lo contrario, no tiene validez alguna mientras el testador vive. En otras palabras, no se pueden hacer pactos sin derramamiento de sangre. Así que si Jesús iba a establecer un nuevo pacto, dado que los animales no le servían de nada, tuvo que morir él mismo, ¿no es así? Pero hasta que mientras él estuviera vivo, no se encontraba en vigor. Pero cuando murió y su sacrificio se hizo efectivo, por esa razón el velo del templo se rasgó completamente de arriba abajo, hermanas y hermanos. Se dio por terminado el Antiguo Testamento y comenzó el Nuevo Testamento. Así, de repente. Fue en un abrir y cerrar de ojos. Adelante, puedes leer. De modo que en el primer testamento paso fue establecido sin derramamiento de sangre. Vamos a tener que hacerse... Adelante, mira. Incluso el primer testamento fue dedicado ese sin sangre. Porque tiene que haber sangre. Adelante. Así es, porque cuando Moisés hubo comunicado cada uno de los preceptos a todo el pueblo, conforme a lo que la ley establecía, tomó la sangre de becerros y de machos cabríos, junto con agua, lana escarlata e hisopo, y roció tanto el libro mismo como a todo el pueblo. Ahora, esta es la sangre que tomó, la sangre del animal. Roció el libro que tenía el pacto escrito en él, sí, escrito en él, y roció a la gente. Adelante, lee. Esta es la sangre del testamento que Dios os ha mandado. Esta es la sangre del pacto que Dios mismo os ha ordenado. Así que el pacto no era válido hasta que la sangre fue rociada sobre el pueblo. Ahora ellos estaban bajo la sangre, mis queridas hermanas y hermanos, exactamente como nosotros lo estamos. Ahora, volvamos atrás y revisemos ese punto, donde Moisés actuó. Volvamos al libro de Éxodo, específicamente al capítulo 24. El Señor te está mostrando cómo se hace. Se supone que debemos entender esto, especialmente nosotros en estos últimos días. Se supone que debemos entender más que los profetas y los apóstoles, porque tenemos la escritura de más libros. Y el Señor le dijo a Daniel, cuando hizo una pregunta o algo, le dijo: sella el libro, Daniel. Cierra bien el libro porque está sellado hasta el final de los tiempos. Y en el tiempo del fin correrán de un lado a otro por las calles y el conocimiento será aumentado. Se supone que debemos tener más conocimiento que los apóstoles y los profetas. ¿Sabes por qué? Porque tuvimos una lectura, escritos de ambos. ¿Los escritos de ellos dos? Por eso, ese general de tanques americano le dijo a Rommel, cuando atrapó a Rommel y lo venció con sus tanques, dijo: leí tu libro, tú, palabrota.
Les dijiste dónde estarías y qué harías, así que leí el libro. Te estaba esperando. Ya hemos leído los libros. Se supone que debemos saberlo, hermanas y hermanos. Esta es la diferencia. El libro de Éxodo, capítulo 24. Éxodo, capítulo 24. Porque, hermanas y hermanos, el Señor quería que supiéramos esto. Si Él no quisiera que supiéramos esto, hermano, no estaría escrito en el libro. Pero como está escrito en el libro, se supone que debemos saberlo. ¿Dónde? Desde Génesis hasta Apocalipsis. No hay cristiano del Nuevo Testamento ni erudito del Antiguo Testamento. Medio va un vaso está medio lleno. También está medio vacío. Claro. 24, y vamos a empezar a leer en el versículo 3. Éxodo 24, versículo 3. Adelante. Y Moisés vino y refirió al pueblo todas las palabras que Jehová había mandado, y también todos sus decretos. Y todo el pueblo respondió a una sola voz y dijo: todas las palabras que el Señor ha pronunciado las cumpliremos. Ellos estuvieron de acuerdo con las palabras del pacto. Adelante, puedes leer. Y Moisés escribió todas las palabras del Señor, y se levantó por la mañana temprano, y edificó un altar al pie del monte, y 12 columnas, según las 12 tribus de Israel. Adelante. Y envió jóvenes de entre los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y sacrificaron sacrificios de paz de bueyes a Jehová. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en cuencos, y la otra mitad de la sangre la roció sobre el altar. Adelante. Y tomó el libro del pacto y lo leyó en voz alta para que lo escuchara todo el pueblo. Miren lo que hizo ahora mismo. Él ya se los había dicho a ellos. Ellos respondieron: todo lo que el Señor ha dicho, lo haremos. Luego tomó la sangre y roció el libro y todo lo demás. Después tomó el libro del pacto. ¿Y qué fue lo que hizo? Adelante. Y leyó ante la audiencia del pueblo, y ellos dijeron: todo lo que el Señor ha dicho, lo haremos y obedeceremos. Lo ha vuelto a decir, ¿no es así? ¿Viste? Porque Él les leyó el libro delante de todos ellos. Ahora bien, una vez que el pueblo hubo aceptado completamente los términos de la alianza, ¿qué fue lo que hizo Moisés? Por favor, continúa leyendo. Y Moisés tomó la sangre y la roció sobre el pueblo. Entonces roció la sangre sobre la gente. Vas a leer. Y dijo: mirad, esta es la sangre del pacto que el Señor ha establecido con vosotros en relación con todas estas palabras. Así que, hermanas y hermanos, cuando ustedes se bautizan, estás diciendo al Señor: todo lo que digas, Dios, lo voy a hacer. Voy a guardar tu mandamiento. Voy a cumplir tus leyes alimentarias. Voy a honrar tu día de reposo y a mantenerlo santo. Entonces la sangre es rociada sobre ti para purificarte. El Antiguo Testamento no era más que un espejo del Nuevo Testamento. Vayamos a 1 de Corintios, el capítulo 11. 1 Corintios, capítulo 11. Así que no es posible que ambos puedan coexistir de ninguna manera, hermanas y hermanos. Uno de ellos puso fin a la existencia del otro. Y cuando intentas afirmar simplemente con el fin de poder lucir tus flecos, que te encuentras bajo el antiguo pacto, entonces, hermanos y hermanas, eso quiere decir que estás completamente desinformado. 1 de Corintios, capítulo 11. Y de alguna manera, estos tipos se creen mucho más listos que todos los demás. Ya sé lo que vas a decir. ¿Alguna vez le has podido decir a un loco que está loco? No. Él no te va a hacer caso. ¿Sabes por qué? Porque está completamente loco. Así que solo deja de hablar. Vete a otro lugar a hablar. 1 de Corintios 11, vamos a empezar a leer en el versículo 23. Versículo 23. Y sigue adelante. Porque yo he recibido del Señor lo que también os he transmitido a vosotros, que el Señor Jesús, en la misma noche en que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Él no dijo: lo hago cada domingo, ¿verdad? Haced esto en conmemoración de mí. Adelante, pueden leer. De la misma manera, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el Nuevo Testamento en mi sangre. Este es el nuevo pacto en mi sangre. Así es. Adelante. Haced esto, cuantas veces lo bebáis, en memoria de mí. Él dijo: ¿cuántas veces lo bebáis? Hacedlo en memoria mía. La gente piensa que se supone que debes hacerlo a menudo. Se supone que debes hacerlo en el momento que el Señor te indicó. Esta es la Pascua, el día 14 del mes de Abib. Y cuando lo haces en cualquier otro momento, estás demostrando tu ignorancia de la palabra de Dios. No oíste nada de lo que Jesús dijo.
Adelante, lee. Porque cada vez que coméis este pan y bebéis esta copa, anunciáis la muerte del Señor hasta que Él venga. Así que eso es lo que estás haciendo. Estás mostrando que esta es la muerte de nuestro Señor. Esto es, Él vino y entregó su vida. Este es aquel con quien tú estás en un pacto. Vamos a Zacarías, el capítulo 9. Zacarías capítulo 9. Y vamos a empezar en el versículo 9. El libro de Zacarías, capítulo 9. Y el verso número 9. Bien, empieza a leer. Alégrate con gran alegría, oh hija de Sión. Grita fuerte, oh hija de Jerusalén. Adelante. He aquí, tu rey viene a ti. Él es justo y trae la salvación, humilde, cabalgando sobre un asno y sobre un pollino, cría de asna. Entonces, no tenemos la seguridad de que esto se esté refiriendo a Jesús. ¿No es eso lo correcto? Él sigue siendo el rey de Israel. Bueno, salta al versículo 11 y mira lo que dice. Adelante, lee. Y en cuanto a ti también, por la sangre de tu pacto, En cuanto a mí también, por la sangre de tu pacto, adelante. he sacado y liberado a tus prisioneros de la profunda fosa donde no había ni una gota de agua. Y si estás en un pozo donde no hay agua, entonces, ¿qué te va a pasar al final? Vas a morir. En este caso, habría sido muerte eterna. Por la sangre de tu sagrado pacto. El pacto ya ha entrado en plena vigencia. El antiguo pacto ha sido abolido. Hermanas y hermanos, vayamos a Hebreos, el capítulo 10. Hebreos 10. Todos andan diciéndome por ahí que todavía estás bajo el antiguo pacto. No demuestras lo inteligente que eres. Demuestras lo desinformado que estás. Estoy siendo amable ahora. Hebreos, el capítulo 10. Vamos a empezar a leer en el versículo 26. Hebreos 10 y 26. Hebreos 10 y 26. ¿De acuerdo? Léelo. Porque si pecamos deliberadamente después de haber recibido el pleno conocimiento de la verdad, ya no queda ningún otro sacrificio por los pecados. Ya nadie va a morir por ti. Los animales no pueden porque el Señor ya dio por terminado el primer pacto y Jesús tampoco va a morir por ti ya porque Él ya estableció el segundo pacto y es para que tú permanezcas bajo Él. Permanece bajo la sangre. Adelante, lee. Pero una cierta y terrible expectación de juicio y de una indignación ardiente y furiosa que consumirá a todos los adversarios. Así que ahora, si pecas voluntariamente y no te corrige a ti mismo, vas a ir al lago de fuego. ¿Por qué piensas que es así? Por favor, continúa. Aquel que despreció la ley de Moisés murió sin ninguna misericordia bajo el testimonio de 2 o 3 testigos. Eso fue lo que hicieron, ¿no es correcto? Puedes empezar a leer. De cuánto más severo castigo pensáis será considerado digno aquel que ha pisoteado al Hijo de Dios. Adelante. Y ha considerado común la sangre del pacto. ¿La sangre de qué cosa? Pues del acuerdo divino. Adelante. Con lo que fue santificado, lo ha considerado impuro y ha ultrajado gravemente al Espíritu de la gracia. Así que cuando pecas deliberadamente, le estás diciendo al Señor que la sangre del pacto que tú hiciste, este nuevo pacto, no significa absolutamente nada. Y Él dijo, por eso te voy a asar a la parrilla por toda la eternidad. Así de sencillo es todo, hermanas y hermanos. Ahora volvamos al libro de Hebreos, al capítulo 9. Y después de esto nos queda un lugar más, Hebreos capítulo 9. Hemos andado por ahí, el pause le estamos sacando cosas al viejo. El pause solo para que tú, pause solo para que puedas. El pause, usar fleco. Nunca olvidaré cuando teníamos la carnicería, los tipos venían y decían, ¿tienen cordero? ¿Sabes? Durante la época de la Pascua. Sí, yo les vendí cordero. Creo que un par de ellos incluso me preguntaron si teníamos sangre. No voy a llegar hasta allá. Hebreos 9 y versículo 22. Vamos a empezar a leer en el versículo 22. ¿De acuerdo? Adelante. Y casi todas las cosas, según lo establecido todo por la ley, son purificadas con sangre. Adelante. Y sin derramamiento de sangre no hay remisión. ¿No te parece que está claro? Un pacto debe iniciarse con el derramamiento de sangre. La sangre de los animales en tiempos de Moisés. Es correcto. Cuando Dios estableció el pacto con ellos, ahora, en este preciso momento, la sangre de Jesús.
Empieza a leer. Era pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas con estas cosas, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, porque Cristo no ha entrado en los lugares santos hechos de mano. Proceda. ¿Qué son figuras de lo verdadero? Adelante. Sino en el cielo mismo, para aparecer ahora ante la presencia de Dios por nosotros. Ahora, para presentarse en la presencia de Dios por nosotros. ¿No iba el sumo sacerdote ante el velo cada día por nosotros? Así es. Así que Jesús está sentado a la mano derecha del Padre. Él es el sumo sacerdote ahora y está intercediendo por nosotros. Dales un poco más de espacio, Padre. Esa carne que ellos tienen es bastante dura. Dale un poco de espacio para que se arrepientan, ya entrarán en razón. Porque eso es lo que se supone que debe ser el sumo sacerdote. Por eso, cuando rezamos el Padre Nuestro, lo terminamos en el nombre de Jesús. Oramos porque no puedes eludir al sumo sacerdote. Así que el pacto, hermanas y hermanos, está vigente. Entró en vigor en el mismo momento en que Jesús murió en la cruz. El antiguo pacto desapareció y el nuevo pacto fue establecido. Así de simple. Y todo aquel que obtenga la salvación será introducido en ese pacto. Vamos al último lugar. Vayamos a Ezequiel, el capítulo 20. Ezequiel, el capítulo 20. Porque el Señor es claro en lo que hacemos, en lo que manifestamos, hermanas y hermanos. Sé que todos ustedes lo entienden. Esto no es difícil de comprender. Acabamos de leer el libro ahora. Cada vez que leas el libro, obtendrás entendimiento. Y si guardas los mandamientos de Dios, obtendrás un mejor entendimiento. Porque el libro dice, bienaventurados todos los que guardan un buen entendimiento, hermano. Son todos, sí, todos aquellos que fielmente guardan sus mandamientos. ¿Quieres obtener una buena comprensión? Guarda los mandamientos. Ezequiel 20. Vamos a leer el versículo 30 y luego nos saltaremos a un pasaje más adelante. Capítulo 20 y versículo 30. Por favor, léelo. Por tanto, di a la casa de Israel, así ha dicho el Señor Dios Todopoderoso, ¿os habéis contaminado a la manera de vuestros padres? Adelante. ¿Y os entregaréis a la fornicación siguiendo sus abominaciones? Sí, claro, lo hacemos. Salta al versículo 32 y continúa. Y aquello que sube a vuestro espíritu no se hará en absoluto. Que digáis, Empieza. seremos como las naciones, como las familias de las tierras, para servir a la madera y a la piedra. Ahora bien, vamos a comportarnos como esos que se autodenominan cristianos los domingos y vamos a ser, sí, como los supuestos judíos y andar por ahí con estrellas rim rim sobre nosotros. Pero él dijo esto aquí. Eso no va a ser así en absoluto. Adelante, Lee. Tan cierto como que yo vivo, dice el Señor Dios. Y sobrevivió. Sigue adelante. Ciertamente con mano poderosa y con brazo extendido y con furia derramada reinaré sobre vosotros. Le voy a dar una paliza de las buenas. Porque yo seré quien te domine. Empieza a leer. Os sacaré de entre los pueblos y os recogeré de las tierras en que estáis esparcidos, con mano fuerte y brazo extendido y con furor derramado. Te traeré de todas partes, azotaré a todos, azotaré a quienes te retienen y te azotaré a ti porque no quieres, porque quieres estar aquí. ¿Qué voy a hacer contigo? Adelante. Y os llevaré al desierto de los pueblos y allí litigaré con vosotros cara a cara. Ahora te llevará al desierto y te va a suplicar contigo cara a cara. ¿Cómo? ¿Por qué? Adelante. Así como litigué con vuestros padres en el desierto de la tierra de Egipto, así litigaré con vosotros, dice el Señor Dios. Miren, el Señor estuvo en la tierra en el desierto. Hermanas y hermanos. Él estaba aquí. Por eso él le dijo a Israel. Pobre, quiero que lleves una pala en tu lanza. Así que cuando vayas al baño, cava un hoyo y cúbrelo bien, porque el Señor está entre ustedes. En otras palabras, Él no quiere pisar tú lo que sea. Y cuando te pusiste tan obsceno, que no le era posible permanecer allí, dijo, me voy a ir, pondré mi ángel delante de ustedes, pero me marcho, porque si me quedo aquí, voy a estallar y a matarlo a todos. Entonces fue cuando Moisés tuvo que tomar la congregación del tabernáculo y moverla muy lejos del campamento. Él estuvo aquí presente y estará aquí en ese momento y te va a suplicar directamente, cara a cara, tal como suplicó a tus antepasados. empieza a leer. Y te haré pasar por debajo de la vara.
y te haré pasar bajo la vara de mi juicio. Y los haré entrar en el vínculo del pacto, ¿En el compromiso de qué? de la alianza. ¿Cómo puede él crear un lazo con algo que no existe? ¿Por qué el vínculo? Porque el pacto ha estado en existencia desde el día en que Jesús murió en la cruz. Voy a llevarte al vínculo del pacto. Adelante, lee. Y purgaré de en medio de vosotros a los rebeldes. Ahora, ¿a quién le está hablando aquí? ¿A los gentiles? Esto es estrictamente Israel a quien el Señor le está hablando. Voy a purgar de entre ustedes a los rebeldes. Pueden empezar a leer. Y a los que cometen transgresiones contra mí. Les voy a decir quiénes son los rebeldes, los que andan por ahí llamando a Jesús Yotasí. El nombre Jesús significa Zeus. Su nombre es Jehovasha. Él es Yahuda. Y el Señor te lo dijo. Claro. Eso es que sos el bey. Desde donde el sol se pone, su nombre va a ser grande entre los gentiles. ¿Qué es eso? Malaquías, ¿qué? 1:11. Los gentiles son la gente blanca. ¿Cuál es el nombre más grande entre la gente blanca? Dios mío, claro. Así que Él los va a introducir en el vínculo del pacto. Pero, ¿cómo se entra en el vínculo del pacto hoy en día, hermanas y hermanos? Tienes que ser bautizado en el nombre de Jesús. ¿Sabes? Los hebreos andan por ahí diciendo que no es necesario el bautismo de agua. Hablar del agua con la que eres lavado es la palabra de Dios. Ese es el caso. Entonces dije, Jesús no engañó a Juan el Bautista. Juan el Bautista le enseñó a Jesús. ¿Y no bautizó a Jesús? Bautizó a Jesús. ¿Qué versículo leemos? En el 38. Adelante. Y purgaré de entre vosotros a los rebeldes. Y eliminaré de entre vosotros a los rebeldes. Adelante. Y a los que cometen transgresiones contra mí. Los sacaré de la tierra donde ellos están de paso. Y me refiero a cada país. Él no va a dejar a ni una sola persona en ningún país, así como no dejó a ni una sola persona en Egipto, ni siquiera a una. Adelante, lee. Y ellos no entrarán en el territorio de Israel. Y sabréis que yo soy el Señor. ¿Quieres decir que el Señor los dispersará a todos por todo el mundo entero? Hebreo israelita. Y tú vas a morir en la naturaleza salvaje. Porque ese mismo Jesús al que te opones vas a tener que ser bautizado en su nombre y cuando te rebeles te matará en ese mismo instante, tal como hizo con los rebeldes en los tiempos antiguos. Mira lo que hizo con el pueblo que sacó de Israel. Todos los de 20 años o más murieron en el desierto, excepto Josué y Caleb. ¿Sabes por qué? Porque los eliminó por completo. ¿Quieres saber qué es lo que Dios va a hacer el día de mañana? Échale un vistazo a lo que hizo ayer. Sí, de acuerdo. El pacto está en plena fuerza y vigor. Su inicio fue en el preciso instante en que Jesús entregó su vida en la cruz. El antiguo pacto ha quedado completamente anulado. Ya no se requiere el sacrificio de animales y tampoco hay más flecos, a menos que los lleves puestos únicamente por una cuestión de estilo. Él no dijo, dejen de usar los flecos. Solo les dijo que aquello que representan ha sido terminado. Ya no le recuerdan que debe cumplir la ley, porque ustedes no le prestan ninguna atención. Sí, es correcto. Pues mira, te voy a decir una cosa, te voy a hacer un favor. Te amo tanto que haré otro movimiento para intentar salvarte. Pondré mis leyes en tu mente. Sí, claro que sí. Tenemos hebreos corriendo por ahí diciéndole a Dios que eso no es suficiente. Me gustan los flecos, esa es mi cultura. Cari.